Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la Revolución Argentina. Para empezar, en junio de 1966 se produjo una nueva intervención del ejército, desplazando a la Liga del poder. El golpe militar, autodenominado Revolución Argentina, contó con el apoyo de buena parte de la sociedad, a diferencia de los golpes de Estado anteriores. Las Fuerzas Armadas abandonan la tutela del sistema político, los militares no se propusieron un objetivo concreto, sino simplemente que las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno. El plan económico contó con el apoyo de los sectores industriales y bancarios más poderosos, pero, al mismo tiempo, produjo un profundo descontento en muchos sectores sociales. Continuando con el tema, podemos hablar sobre el autoritarismo y la resistencia social. Bueno, diversas corrientes sindicales iniciaron un proceso de reacción contra el gobierno. Los sindicatos intervenidos por la dictadura militar y las 62 organizaciones de pie junto a Perón, dirigidas por José Alonso. Durante un congreso normalizador de la CGT reunido en marzo de 1968, estas corrientes opositoras nombraron a Raimundo Ongaro secretario general de la CGT. El sector conducido por Ongaro se llamó CGT de los argentinos. La CGT, conducida por Bandor, se denominó CGT Azopardo. Ahora podemos agregar el contexto internacional en que se produjo la Noche de los Bastones Largos y el impacto en nuestro país. El término Guerra Fría fue utilizado por el escritor español don Juan Manuel en el siglo XIV. Este concepto designa esencialmente la larga y abierta rivalidad que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se liberó en los frentes político y económico. El motivo de que la Guerra Fría no se convirtiera en caliente fue la aparición del arma nuclear, iniciada de forma clara y definitiva en 1947, tras un rápido proceso de deterioro en las relaciones de los antiguos aliados. La Guerra Fría alcanzó su cenit en 1948 al 53, tras diversos periodos de distensión y enfrentamiento a la llegada de Gorbachov al poder en la URSS. Desencadenó un proceso que culminaría con la desintegración de la URSS en 1991. La Guerra Fría había concluido. El proceso indicado el 1 de enero significó en apenas 3 o 4 años un cambio de base y radical. El 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebelde ingresaron victoriosas en Santiago de Cuba. El dictador Fulgencio Batista huye hacia Estados Unidos, dando inicio a una revolución triunfante única en América Latina. Fidel Castro intentó provocar una insurrección asaltando el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Las primeras confrontaciones vendrán de los estudiantes y la juventud pequeño burguesa. El movimiento 26 de julio fue un movimiento de oposición extendido. La revolución liquidó al ejército dejando su lugar a las milicias del ejército rebelde, integrado por peones rurales, obreros y campesinos. Los roces del nuevo gobierno con el imperialismo comenzaron muy pronto. El programa democrático burgués original del M26 y súper ampliamente por la dinámica de las fuerzas enfrentadas, el 29 de junio de 1960 se interviene la Texaco y el 1 de julio la Exxon y la Shell. En agosto son nacionalizadas todas las compañías de los sectores petroleros, azucarero, telefónico y eléctrico. La Revolución de 1959 enseñó que para lograr la liberación nacional, el fin del latifundio y la resolución del problema de la vivienda mediante la reforma urbana, hay que combatir a las burguesías criollas. La Iglesia Católica ya ha recibido un adelanto como pago por sus favores diplomáticos. La revolución cubana nunca pudo desarrollar su potencial emancipador por el ahogo del régimen burocrático. Su política internacional terminó colaborando con el deshigo de revoluciones como la chilena o la nicaragüense. Bueno, ahora comenzamos con la crisis social y caída de Onganía, el Cordobazo. A principios de 1969, el presidente de Onganía anunció que hacia fines de ese año, el gobierno se abocaría a la resolución de los problemas sociales.
Sin embargo, se reanudaron las protestas sociales en varias provincias. Una de las más importantes y contundentes por sus efectos posteriores fue la que tuvo lugar en Córdoba. Después del Cordobazo, el clima de la violencia social se agravó. Onganía, presionado por la Junta de Comandantes Militares, se vio obligado a renunciar. El Mayo francés de 1968 y otros movimientos latinoamericanos son parte de estos hechos. El Cordobazo o el primer Cordobazo fue un levantamiento popular en la ciudad de Córdoba, Argentina, del 29 al 30 de mayo de 1969, encabezada por Elpidio Torres y Atilio López, secretarios generales de SMATA, y pertenecen a la Unión General de Trabajadores, CGT, de la Unión Automotriz, y Agustín Tosco, de la CGT Unión Eléctrica Argentina. Formó parte de una serie de pueblos en Argentina entre 1969 y 1972, contra la dictadura que se autodenominó Revolución Argentina. El debilitamiento del gobierno militar en Puebladas en 1969 y principios de 1970 fue uno de los factores que llevaron al reemplazo del dictador Juan Carlos Onganía en junio de 1970, ya que en las elecciones de 2009 se allanó el camino a la salida electoral lograda. Un segundo Cordobazo, también conocido como Viborazo, ocurrió 2 años después. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Lanús y el Gran Acuerdo Nacional. El general Lanús prometió el retorno de la vida política partidaria, levantando la prohibición de las actividades políticas y un próximo llamado a elecciones generales. Pero los principales dirigentes políticos consideraron que era una forma de que los militares se garantizaran el control sobre el futuro gobierno constitucional. En consecuencia, el peronismo rechazó el GAN y organizó el Frente Cívico de Liberación Nacional, que exigió al gobierno el llamado a elecciones sin proscripciones ni condicionamientos. Frente a esta presión, el presidente y los demás comandantes decidieron llamar a elecciones, pero con la siguiente condición: no podían presentarse como candidatos quienes no residieran en el país antes del 24 de agosto de 1972. Ahora, el tercer gobierno peronista. En las elecciones del 11 de marzo de 1973, el Frei Julio obtuvo el 49,5% de los votos frente al 21,2% que obtuvo la fórmula radical Balvin Gamón. Héctor J. Cámpora asumió la presidencia en medio de un clima de gran agitación popular. Entre muchas medidas, bajo este gobierno se llevó adelante la campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción, que buscó no solo la alfabetización de adultos, sino también la inclusión general con políticas culturales extendidas por todo el país. Siguiendo los postulados del brasilero Paulo Freire, por su inclinación a la izquierda y por lo que vendría después, la juventud y el sindicalismo combativo recuerdan este breve gobierno como la primavera camporista. Sin embargo, la armonía no duró mucho. Pronto estallaron nuevos y viejos enfrentamientos dentro del peronismo. El surgimiento de grupos guerrilleros en Argentina ha generado política y ha servido para justificar la represión y el terrorismo de Estado desatado por las Fuerzas Armadas. Se consideran 3 factores fundamentales para entender el surgimiento de la guerrilla en nuestro país. Luego de décadas de dictaduras y o tutelaje militar, el sistema político no ofrecía alternativas por el descontento que generaba. Y así le damos cierre a la dictadura militar de 1966, la Revolución Argentina.